Buenas tardes, Pastora Natalie. Mi nombre es Lady Johanna Yaquino Cruz. El propósito de este video es contar los temas que se vieron en la clase en la cual yo no pude estar. En la clase veíamos las 4 etapas de la iglesia, que fueron la iglesia pentecostal, la iglesia en expansión, la iglesia entre los gentiles y la edad sombría. La fuente principal de la historia de la iglesia es Hechos de los Apóstoles. La pastora Natalie nos introduce con un video del pastor Ricardo Rodríguez, en el cual nos habla de la transición de la muerte de Jesús y su ascensión, y el Espíritu Santo, que es el protagonista en la historia de la iglesia. En esta prédica vemos que Dios no falla ninguna de sus promesas. Jesús antes de partir prometió el Espíritu Santo. Jesús les habló a sus discípulos y les dijo cuál sería su ministerio. Les dijo que no los dejaría huérfanos. El Espíritu Santo está aquí en la iglesia. Hasta que vino el Espíritu Santo fue que empezó la historia de la iglesia. Esto lo podemos ver en Hechos. Luego de esto, vemos el Pentecostés. Jesús lo anunció a sus discípulos en Juan 14, 15 y 16. Les anunció que iba a partir, pero que iba a dejar su Santo Espíritu. Y en la ascensión, en Hechos 1, les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que el Señor los revista de unción. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era dado a una persona para cumplir un propósito en específico, pero ahora era para todos. Hubo un estruendo. Después que vino el Espíritu Santo, en Pedro hubo una transformación y hubo un primer discurso. Aprovechó a decirles que no estaban borrachos. Menciona Joel 2:28 y dice que se estaba dando el cumplimiento de esa promesa, que fue el derramamiento del Espíritu Santo. Acusó al pueblo de la muerte de Jesús y más de 3,000 personas se convirtieron. Más adelante vemos la curación de un cojo, un milagro que sucedió en la puerta del templo de la Hermosa. Pedro dice: no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús sé sano. Este cojo es sano y la multitud queda atónita. La gente corre al pórtico de Salomón. Y aquí viene su segundo discurso. Él estaba lleno del Espíritu Santo y llevaba a la gente al arrepentimiento. Acusó al pueblo de haber matado a Jesús. Y pues aquí nuevamente, como les decía, los llama al arrepentimiento. Dios usó a Pedro para guiar a su pueblo, como nos lo enseñaba a través de la vida de Pedro, el pastor Ricardo. Vemos cómo el Señor le entregó a Pedro lo más importante, que fue su iglesia. El primero que se levantó fue Pedro. Este Pedro, al cual el Señor le encomendó su iglesia, fue el mismo que negó al Señor Jesús, pero ahora él estaba lleno del Espíritu Santo. Fue el que le predicó a los 3,000, a los 5,000 y a los gentiles. Él dijo: póngame boca abajo, porque no era digno de morir como había muerto su Señor. Aquí podemos ver que Pedro sí amó al Señor. Más adelante podemos ver que Pedro y Juan son encarcelados. El concilio les prohíbe predicar y son encarcelados. Pedro es lleno del Espíritu Santo y él dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fueron hombres 100% sometidos al Espíritu Santo. Luego de esto podemos también ver Ananías y Zafira. Ananías y Zafira mienten al Señor sobre la cantidad que habían pactado de dar para la obra. Por esto ellos mueren y esto ocasiona que caiga un terror sobre la iglesia. Luego vemos cómo seguían pasando las señales, los milagros, maravillas. También más adelante podemos ver que Pedro y Juan son perseguidos por no obedecer y continúan predicando. Cuando los llaman a la madrugada, están predicando. No sufrían de temor y obedecían lo que el Espíritu Santo le mandaban. Los llevaban ante el concilio y les decían que es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Podemos ver también la elección de los 7 diáconos. Eran hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y todo esto se ocasionó porque se presentó un problema en el servicio de las mesas. Las viudas eran griegas y se quejaron de la repartición en las mesas. Los apóstoles buscaron ayuda para que ellos pudieran dedicarse a la predicación de la palabra.
Esteban era uno de los diáconos. Él es arrestado y hace un recorrido de toda la historia y los acusó de matar a Jesús. Se abre el panorama para el pueblo gentil. Vemos la conversión de Saulo, aquel que asolaba la iglesia. Él los perseguía, pero Jesús se le aparece de camino a Damasco y le dice: ¿por qué me persigues? Él queda ciego y le habla a Ananías para que vaya y ore por Saulo. Él recobra su vista y es bautizado. Allí es lleno del Espíritu Santo. Él estuvo con los discípulos en Damasco, esperó varios años para empezar a predicar, aproximadamente 3 años. Se cree que estuvo en Arabia. Él empezó a predicar a los judíos y los judíos intentaron matarlo y lo bajaron en una canasta. Se nos presenta la curación de Eneas y la resurrección de Dorcas. Con Pedro vemos cómo Dios abre el Evangelio para los gentiles. Pedro tiene una visión. Esta revelación muestra que el Evangelio es para todos. Cornelio busca a Pedro. Cornelio es un hombre de Dios. Pedro va hasta su casa, está su familia y todos son llenos del Espíritu Santo y son enviados a bautizar inmediatamente. En Jerusalén se da el informe de lo que Jesús hizo con la casa de Cornelio y se abre el panorama para los gentiles. La iglesia en Antioquía fue una de las más grandes. Bernabé, el mentor de Pablo, guió la iglesia en Antioquía. Aquí empieza la persecución y la muerte de Jacobo, hermano de Juan. Herodes empieza a perseguir la iglesia y ve que esto agrada a los judíos. Empieza a seguir a Pedro, le pone mucha seguridad, pero un ángel del Señor lo saca nuevamente. La iglesia está orando, intercediendo. Mientras esto sucede que Herodes muere por no darle la gloria al Señor. Vemos ahora cómo Pablo es el protagonista y se nos presentan los 3 viajes misioneros de Pablo. El primer viaje misionero fue en Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Antioquía de Siria. En Antioquía de Pisidia es escrita la carta de Gálatas. Y este viaje Pablo lo realiza con Bernabé y Juan Marcos. Aquí vemos cómo Juan Marcos abandona a mitad de viaje la misión. El primer viaje misionero se presenta al Concilio de Jerusalén. Quien dirigía la iglesia era Santiago, el hermano del Señor. En este concilio se decide sobre los judíos convertidos. Ellos querían que los gentiles se circuncidaran, pero aquí se llega a la conclusión de que no es necesario circuncidarse, pero sí se tiene que cumplir con normas dentro de la congregación, como no comer alimentos que contengan la sangre de algún animal. Y se envió a todas las iglesias, donde decía que no era necesaria la circuncisión. Luego de esto vemos cómo Pablo emprende su segundo viaje. Aquí viene el conflicto con Bernabé, porque él quería llevar a Juan Marcos, el que había desertado. En este segundo viaje, Pablo tomó a Silas y emprendió su segundo viaje misionero. En este segundo viaje vemos cómo él realiza las siguientes visitas: a Listra, Troas, Filipos, Berea, Atenas, Corinto, Éfesos y Antioquia. Pablo, como les decía, va con Silas y también Timoteo se une. Allí es escrita la carta primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. El Señor guió todos los viajes de Pablo y la predicación en cada ciudad. Después de realizar todo esto, el Señor insta a Pablo a regresar a Jerusalén. Es ahí donde viene un conflicto legal de Pablo. Se le había aconsejado cumplir con el ritual para purificarse por lo que había estado con los gentiles. Y para que él pudiera entrar al templo. Y aquí vemos cómo se aprovechan los fariseos y él es arrestado. Tuvo que entrar el tribuno romano. Es llevado a un cuartel romano, ya que se escucha que hay un complot para matarlo. Pablo es llevado a Cesarea ante las autoridades para resolver su caso. Estuvo aproximadamente 2 años en prisión domiciliaria y presenta defensa ante Félix, Festo y Agripa. Hubo en común que no hallaron culpabilidad en Pablo. Él había apelado a César. Como Agripa no decidió qué iba a pasar con Pablo, es enviado a Roma.
En el traslado a Roma sufren un naufragio en la isla de Malta y es allí mordido por una serpiente, pero no le sucede nada. Cuando pueden emprender el viaje a Roma, mientras esperan qué pasa con su situación, estuvo en prisión domiciliaria, predicó a los judíos y escribió Colosenses, Filemón, Éfesos y Filipenses. Y se cree que Pablo realizó un cuarto viaje misionero, aunque esto no se encuentra en la Biblia. Se cree que se escribió la carta de Timoteo y Tito. Allí empieza una persecución a la iglesia por el reinado de Nerón. Todos los cristianos cayeron. Este Nerón tenía una personalidad particular. Él tocaba el arpa y hacía 4 celebraciones en su cumpleaños para que le llevaran presentes. Empezó la persecución, como les decía, a los cristianos. Según los padres de la iglesia, se cree que Pablo fue decapitado y Pedro fue crucificado boca abajo. Juan fue el único discípulo que no murió martirizado. También Timoteo fue martirizado, según los estudiosos. Y bueno, aquí podemos ver cómo Dios, a través de estos hombres, los usó grandemente para llevar el evangelio